los libros espirituales, los maestros experimentados o los guías que te acompañaron en tus momentos más tormentosos, rara vez hablan de ese instante profundo y solitario que llega cuando el proceso del despertar ha concluido del todo. Este vídeo no va sobre los comienzos luminosos del despertar, sino sobre ese periodo difuso en el que todo se aquieta y enmudece con toda su crudeza. La mayoría de las fuentes hablan del despertar en sí, las fracturas mentales, las revelaciones, esas noches cargadas de electricidad en las que todo cobraba sentido como nunca antes. Ensalzan esa sensación única de victoria cuando, por fin, empiezas a ver las cosas con claridad. Pero nadie quiere hablar del vacío estremecedor y la quietud que siguen al despertar, porque esa etapa que viene después no te ofrece la gran luz ni la sensación de conexión permanente que esperabas. Al contrario, trae consigo un estado interior mucho más silencioso, más estático y a veces aterradoramente vacío. Las señales espirituales que antes aparecían en todas partes de repente enmudecen. Las personas que imaginabas que caminarían contigo por este sendero comienzan a alejarse, una a una. Y en algún rincón recóndito de tu mente, esa pregunta abrasadora que ni siquiera te atreves a formular en voz alta crece día a día. ¿He perdido algo? ¿O estoy retrocediendo poco a poco? Carl Jung señaló que esto no es una pérdida, sino la etapa de aceptación plena de uno mismo, la acción más aterradora y a la vez más honrosa que un ser humano puede emprender. Después del despertar, alcanzas una luz lo suficientemente grande como para verlo todo, incluso tus rincones más oscuros, aquellos para los que aún no estabas listo. Este vídeo volverá a trazar ese mapa sombrío en el que el despertar, en lugar de liberarte, te hace sentir más perdido que nunca, y lo hará desde la perspectiva del sabio que mejor lo comprendió, Jung. Piensa por un momento en los primeros tiempos del proceso de despertar, en esa época en que todo vibraba de electricidad. Quizás entraste en él a través de un libro, de una gran pérdida o de un largo periodo de reclusión. En aquel entonces sentías que el universo te hablaba directamente, que los números y las sincronicidades te transmitían mensajes destinados solo a ti. El impulso de sentirte parte de una existencia más grande te mantenía unido a la vida, pero luego, sin ninguna advertencia, todo cambió de golpe. Las señales que antes te emocionaban se ralentizaron. El fervor espiritual se desvaneció y el mundo volvió a su apariencia cotidiana de siempre. Esta nueva normalidad, lejos de albergar una paz genuina, traía consigo una profunda sensación de sinsentido y vacío. Jung llama a esta etapa la segunda transición y subraya que es mucho más ardua que la primera, porque en la primera transición había un impulso generado por la ruptura, una urgencia nacida de la crisis. La segunda, en cambio, es mucho más silenciosa, más estática y desconcertante. Ya no existe un dolor dramático que te justifique. Simplemente estás suspendido en el vacío de esa extraña tierra, de nadie donde no logras ver con claridad quién vas a ser. En esta fase puede apoderarse de ti una sensación de extravío sin causa aparente, una soledad indescriptible y la sospecha de que todo el viaje fue un gran engaño. Y sin embargo, como el propio Jung señaló, mientras lo inconsciente no se vuelve consciente, seguirás tomando el destino por azar. Este vídeo tiene precisamente el propósito de guiarte más allá de esa ilusión, para que puedas proclamar tu propia autoridad interior. La interrupción repentina de las sincronicidades y las señales no es un signo de ausencia espiritual, al contrario, es el anuncio de una llegada espiritual. Muchas personas, cuando el entusiasmo espiritual mengua, entran en pánico y se lanzan a meditar más, a buscar un nuevo maestro o a perseguir alguna experiencia que les devuelva aquella vitalidad perdida. Sin embargo, el concepto de T-, que Jung tomó del griego antiguo, nos revela el verdadero significado de ese silencio.
Temenos designa un espacio interior sagrado y protegido, libre de las interferencias del mundo exterior. Antes del despertar, tu alma necesitaba señales externas, números y coincidencias para demostrarse a sí misma, porque en aquel entonces tu edificio interior aún no era lo bastante sólido como para sostenerse por sí solo. Esas señales eran como los andamios que rodean un edificio en construcción. Cuando la obra concluye y la estructura puede soportar su propio peso, los andamios se retiran y el edificio se yergue por primera vez en todo su esplendor. La desaparición de las señales no significa que el universo te haya abandonado, significa que has alcanzado una estabilidad interior tal que ya no necesitas aprobación externa. Como dijo Jung, el que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Este espacio silencioso y quieto no es un problema que resolver, sino el verdadero hogar que has estado construyendo sin saberlo a lo largo de toda tu vida. Aunque al principio parezca un pozo oscuro, en el fondo de esa oscuridad existe un agua de vida tan pura que la superficie jamás podría contenerla. Uno de los peligros más insidiosos que pueden surgir tras un despertar genuino es lo que se denomina inflación del ego. No se trata de una arrogancia burda, sino de que el ego se apodera silenciosamente del proceso de despertar y lo utiliza para sus propios fines. El ego comienza a servirse del lenguaje espiritual, de los conceptos y de la energía que trae el despertar para satisfacer su necesidad de sentirse especial y elegido. Jung observó que muchos de sus pacientes pronunciaban frases magníficas sobre el crecimiento espiritual, pero que su estructura interior no había cambiado en absoluto. Simplemente estaba decorada con terminología espiritual. Si en presencia de personas que no han vivido lo que tú has vivido, sientes una superioridad velada, o si usas el vocabulario espiritual para juzgar a otros o para eludir responsabilidades, el ego ha infiltrado el despertar. El verdadero despertar no consiste en quedar exento de las luchas ordinarias de ser humano. Consiste en poder enfrentar tus propias imperfecciones humanas con una honestidad sin precedentes. La individuación auténtica no se logra imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente tu propia oscuridad. Este vídeo te ofrece esa honestidad implacable que necesitas para liberarte de las trampas de esta falsa iluminación. Una de las pérdidas más conmovedoras que se experimentan tras el despertar es la muerte de lo que Jung llamó la persona, la máscara social. La persona es ese rostro adaptable, aceptable y seguro que muestras al mundo. Esa identidad que construiste desde la infancia para ser amado y para pertenecer a algún lugar era, en realidad, un mecanismo de defensa necesario para tu supervivencia. Pero cuando el despertar ocurre y se establece el contacto con el sí mismo, esa estructura construida comienza a desmoronarse lenta, pero dolorosamente. No se trata solo de dejar una máscara, es renunciar por completo a las formas conocidas de ser amado y aceptado. Por eso tus relaciones antiguas pueden tambalearse, porque el antiguo tú sobre el que se construyeron esos vínculos ya no existe. El duelo que genera esta pérdida es tan profundo y real como cualquier otro, mucho más de lo que la mayoría de los sistemas espirituales reconocen. Exige que honres esa parte de ti que has perdido. Apresurarte a adoptar una nueva identidad espiritual en este punto no sirve más que para pintar un edificio viejo con colores nuevos. Como la oruga en ese estado incierto y líquido dentro del capullo, debes tener el valor de permanecer en esa fase de la nada en la que aún no te pareces a nada conocido. Esa nada no es un fracaso. Es la etapa más crítica para que el alma tome una forma nueva e imprevisible. El trabajo con la sombra no es una tarea que se realiza una vez y se da por terminada. Es un viaje en espiral que avanza hacia las profundidades del alma. El alma no te muestra sus aspectos oscuros de golpe, solo va revelando sus capas una a una cuando has alcanzado la fortaleza necesaria para integrarlas. A medida que tu luz interior crece tras el despertar,
Se vuelven visibles estructuras de sombra mucho más sofisticadas y sutiles que antes no podías ver en aquella penumbra. Las sombras de esta nueva etapa ya no son rabias toscas ni celos manifiestos. Son egos espirituales disfrazados de sabiduría, miedos a la intimidad encubiertos como puesta de límites, o sentimientos de superioridad adornados con el nombre de discernimiento. Encontrarte con estas capas profundas no es una señal de retroceso, al contrario, es la prueba de que has desarrollado suficiente músculo espiritual como para acceder al siguiente nivel. Cuanta más luz hay, más visibles son las partículas de polvo en la habitación. Eso no significa que el polvo sea nuevo, solo significa que ahora tienes una luz lo bastante potente como para verlo. Como subrayó Jung, la verdadera iluminación solo es posible proyectando esa luz sobre las capas más profundas y más honestas de la oscuridad. Lo que se denomina la carga de la conciencia es el tipo de soledad más característico que muchas personas experimentan tras el despertar. No tiene que ver con que no haya nadie físicamente a tu alrededor. Es una soledad ontológica, la que nace de no poder transmitir a nadie, ni siquiera a tus seres más cercanos, las verdades profundas que percibes. Cuando empiezas a notar detalles que otros no advierten, cuando sientes el peso de lo no dicho que subyace a las conversaciones, se crea de forma natural una diferencia de frecuencia entre tú y quienes te rodean. Aunque esta soledad parezca la antítesis de la gran sensación de conexión que el camino espiritual te prometía, es en realidad una señal de que tu mundo interior se ha enriquecido lo suficiente como para nutrirse a sí mismo. Como dijo Jung, la verdadera soledad no es que no haya nadie alrededor, sino no poder compartir con otros lo que a ti te importa. El aislamiento que se vive en esta fase es en realidad una preparación. Ese vínculo inquebrantable que forjas con tu vida interior será el cimiento de todas las relaciones genuinas y sin máscaras que construirás en el futuro. Te estás convirtiendo en ese espíritu independiente que ya no renuncia a sí mismo para pertenecer a algún lugar. La etapa más madura del camino es esa fase final en la que ya no eres un buscador, ni tampoco alguien que ha encontrado, sino simplemente un testigo. La persona en la fase del testigo es aquella que ya puede cargar con todas sus contradicciones, con vulnerabilidad y honestidad. Puede sentir al mismo tiempo una gran paz y un dolor profundo. Puede existir siendo a la vez alguien completamente sanado y alguien todavía herido. El testigo ha aprendido a permanecer en serenidad en medio de esa tensión, sin tomar partido por ninguno de los extremos. En esta etapa, la naturaleza de las preguntas que te haces a ti mismo cambia. Ya no te identificas con tus emociones. Te conviertes en un observador que contempla el paso de esas emociones a través de ti. Este cambio de perspectiva te libera de las tormentas incesantes del ego y te da la capacidad de recibir la vida tal como es. La verdadera individuación no es desconectarse del mundo, es la capacidad de existir en medio de toda la complejidad del mundo sin desviarte ni un milímetro de tu propio centro. Por último, debes estar muy atento al impulso de buscar un nuevo propósito o una misión sagrada en el período posterior al despertar. La mayoría de las veces, esa búsqueda no es más que el intento del ego de crearse un espacio nuevo y más respetable. Jung distinguió con toda claridad entre la carrera y la vocación auténtica. Tu verdadera vocación no es una descripción de trabajo en el mundo exterior. Es la cualidad genuina que irradia tu existencia. Tu propósito real no es demostrarle nada a nadie ni salvar el mundo. Es simplemente dejar de actuar y existir en tu forma más pura. Tu visión solo gana claridad cuando eres capaz de mirar hacia los rincones más profundos y oscuros de tu propio corazón. Todas las etapas de las que hemos hablado a lo largo de este vídeo son las paradas de ese camino sin mapa que te lleva hacia tu propia verdad. Ninguna emoción es definitiva. Por eso debes continuar tu camino, abrazando con aceptación todo lo que te ocurre,
tanto la belleza extraordinaria como el horror devastador. Si este vídeo ha sido un farol para ti en ese proceso de construcción silencioso y profundo que comienza cuando caen los telones brillantes del despertar, si te ha ayudado a darte cuenta de que ese vacío aterrador es precisamente el lugar donde se asientan los cimientos más sólidos de tu alma, sellemos este momento con una intención: creer que en el silencio de tu interior podrás escuchar la voz más pura del universo. En lugar de perderte en él, es el único camino hacia la verdadera sabiduría. Ahora te pido que escribas en los comentarios esta frase poderosa y determinante, símbolo de que has dejado de perseguir las señales que vienen del exterior y has decidido descansar en tu propia profundidad sin caer en las falsas promesas del ego. Confío en el silencio profundo que hay en mí y en mi propia verdad. Con ese comentario, saluda la postura inquebrantable de tu alma una vez retirados los andamios y comparte con nosotros tu intención de quedarte contigo mismo en esta etapa más difícil, pero más auténtica, del despertar. No olvides suscribirte al canal para los análisis en profundidad que hemos preparado sobre el proceso de individuación espiritual, la integración de la sombra y los equilibrios psicológicos posteriores al despertar. Recuerda, el verdadero despertar no es llegar a algún lugar, es tener el valor de ser tú mismo en cada momento, en cada circunstancia y en cada silencio. Que tu camino siempre se ilumine con tu propia luz.